Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Hoy, es un día maravilloso, y llenaremos todo tu ser de abundancia y prosperidad. Sería bastante inusual, que, al mencionar a Jesús, no supiéramos que fue alguien que alteró el curso de la historia. Quizás conozcamos mucho, pero las comprendemos en realidad. Si este hombre, que habitó nuestro planeta, y dejó una marca en el desarrollo de muchas religiones, buscaba la unificación y el amor, pero ¿por qué existe tanta división? Jesús afirmó que haríamos cosas aún mayores que Él, pero ¿por qué aún no las estamos haciendo? ¿Hemos comprendido verdaderamente lo que quiso decir? ¿Hasta qué punto sus enseñanzas pueden transformar por completo nuestra percepción de la energía infinita, a la que Él llamó Padre? Es la cuestión central que trataremos el día de hoy. No es mi intención que tomes cada palabra como absoluta, es tu responsabilidad investigar por tu cuenta y quedarte con lo que resuene contigo, descartando lo que no lo haga. Te recomiendo que veas este video hasta el final, ya que todo lo tratado aquí conecta, para atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Este espacio no busca analizar a Jesús desde un enfoque religioso, sino todo lo contrario. Comencemos. Aunque la historia de Jesús se encuentre plasmada en la Biblia, un libro que a menudo se considera como un manual completamente religioso, es importante recordar que Jesús no estaba impartiendo un credo, un ritual, o un sistema religioso. Más bien, a través de sus enseñanzas, buscaba poner fin a todos estos elementos. Todo credo buscaba una sujeción moral, una especie de esclavitud moral. Por otro lado, Jesús abogaba por la libertad total, la libertad absoluta del ser humano. Una y otra vez, se esforzó por inculcarnos que la verdadera libertad del ser humano radicaba en ajustarse a la voluntad de Dios. En otras palabras, al entender y adaptar nuestras voluntades, deseos y aspiraciones a las leyes universales, la naturaleza siempre responderá. Esto es crucial, presta atención a cada palabra, y si es necesario, escucha de nuevo varias veces y reflexiona sobre ello. Hay una forma equivocada de creer en una libertad, que te permite hacer todo, sin comprender que esta libertad, siempre debe estar en armonía, con los principios que rigen tanto nuestro mundo físico, como nuestro mundo interior. Jesús insistía, en que somos seres libres, y solo al reconocer la verdad, experimentaríamos esa libertad. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Jesús elegía enseñar a través de parábolas. La palabra parábola denota una breve narración simbólica, diseñada para ilustrar o enseñar algo de manera figurada. Algunos podrían preguntar, ¿por qué Jesús optaba por esta metodología, en lugar de explicar las cosas de manera más directa y detallada? En mi opinión, Jesús no lo hacía así, porque la mayoría aún no estaba preparada para comprender plenamente la profundidad de sus palabras. Las profería para que, con el tiempo, un único intérprete pudiera descifrarlas. Esto es importante, existe un único intérprete para las palabras de Jesús. Lo que escuchas en este momento son solo palabras. Tal vez sea el Espíritu de la verdad que reside en ti, el único capaz de interpretarlas. Cuando este Espíritu comienza a revelarte todas las cosas, entonces empiezas a comprender, por qué no lo viste antes. Jesús siempre se refería a principios universales, no a reglas impuestas por Dios, sino a principios. Jesús intentaba demostrar que la verdadera libertad es el resultado natural de conocer y aplicar la verdad. Vamos un poco más a fondo en el asunto. Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la del Hijo Pródigo. Si no la recuerdas bien, puedes leerla en Lucas 15. La historia relata las experiencias de dos hermanos que vivían con su padre.
Uno de los hermanos decide pedirle su parte de la herencia, y se marcha para disfrutar de la vida. Este hijo se limita a sí mismo al separar una porción de los bienes de su padre. Aquí, es importante resaltar esta palabra, separar. Al tomar una porción limitada de los bienes, la agota y se encuentra en la miseria. La porción no se regenera, es limitada y se agota. Por otro lado, el otro hijo también se limita al suponer que no tiene derecho a tomar lo que necesita del almacén de su padre. Cree que debe esperar. De nuevo, presta atención a esta palabra, esperar. Piensa que debe aguardar a que su padre le dé lo que él considera que le corresponde, sin darse cuenta de que su derecho es innato, es inherente. Como hijo de su padre, tiene el derecho de tomar lo que necesita. El primer hijo tiene la falsa noción de independencia total, creyendo que esta independencia se basa en la separación, en hacer lo que le plazca, una actitud impulsada completamente por el ego. Por otro lado, el segundo hijo se encuentra en el otro extremo del espectro, creyendo que no tiene independencia alguna. Piensa que no tiene derecho a sacar de los recursos de su padre y que debe esperar, sin darse cuenta de que su derecho es inherente, dado su parentesco con su padre. Ambos hijos, en su respectiva forma de afrontar la situación, no experimentan una libertad completa. La historia nos muestra que cuando el hijo menor regresa a casa, se le restituye y se le otorga una posición de honor. En cuanto al segundo hijo, el padre le reprocha y básicamente le dice, «Hijo, ¿por qué esperas que te dé lo que ya es tuyo?». Esta frase que estás escuchando puede que sea relevante para ti. ¿Por qué esperas que te den lo que ya es tuyo? Se habla mucho del primer hijo en esta parábola, pero se menciona poco al segundo, aunque su situación se asemeje a la de muchos. Jesús estaba enseñando las dos situaciones en las que la mente personal, la mente individual, cómo estas mentes se relacionan con la mente universal, con el Padre, y cómo lo hacen desde una falsa libertad o desde el miedo puro. El hijo menor representa a las personas que no reconocen en absoluto su propia naturaleza espiritual, que viven en el nivel más básico de su naturaleza inferior. Es solo a través del fracaso de estas cosas que creían que les otorgaban cierta libertad, cuando empiezan a cuestionar si hay algo más profundo dentro de sí mismos. Finalmente, descubren que la libertad no reside en la separación, sino en la unión. No es hasta que el hijo regresa a casa que comprende su identidad con lo infinito y, de esa manera, accede a los recursos inagotables disponibles para él. La clave es esta: no se trata de ir a la casa del Padre solo para volver a la miseria, sino de regresar a la casa del Padre y tener acceso ilimitado a todo. Esto es importante, de manera inconsciente, esto es lo que intentamos hacer cuando, debido a nuestra creencia en la separación, una separación que solo puede existir en la mente, en otras palabras, mi mente cree que se separa de la mente universal, y cuando me falta lo que necesito para mi existencia en este mundo, en esta vida, me empeño en manifestarlo, en atraerlo, en buscarlo constantemente, en una lucha constante, en un sufrimiento constante, cuando lo único que realmente necesito hacer es reconocer mi unión perpetua. Al hacerlo, al comprenderlo, traigo a mi individualidad el orden armonioso universal. Esto es hermoso, cuando reconozco quién soy, cuando reconozco que soy uno con la mente universal, cuando lo hago desde mi mente individual, entonces en ese preciso momento, retorno al orden armonioso universal. Ya no estoy limitado por lo que creo que soy. Me he expandido, porque he comprendido la perfecta unión entre lo individual y lo universal. Lo que te estoy diciendo es que no necesitas ir en busca de pequeñas cosas. Ahora necesito esta pequeña cosa, y me esfuerzo por conseguirlo. Intento manifestarla, voy en busca de otra pequeña cosa dentro de un mes,
¿por qué esperas que te den lo que ya es tuyo? Porque la energía no tiene límites, es infinita. Adopta la forma que tú desees, pero para darle la forma que tú deseas, siempre debes permanecer en la casa del Padre, siempre debes permanecer mentalmente en la casa del Padre, porque la verdad es que solo nos podemos separar en la mente. Es una creencia. La historia es perfecta para ilustrar los dos extremos del ser humano, porque del otro lado, la parábola nos muestra a las personas que viven a Dios a través de la restricción, siempre se están preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo realmente hacerlo? ¿Es correcto? ¿Dios aprueba que yo haga esto? Y esta persona no se aleja, en realidad nunca deja la casa de su padre, pero piensa que su sueldo está determinado por sus credos, por sus limitaciones de todo tipo, por su moralidad. Y así, cuando recibe poco, cree que esa es la voluntad de Dios, sin darse cuenta de que se ha impuesto a sí mismo su propio salario. Pero fíjate bien, tan pronto como el hermano mayor también reflexiona y se deshace de sus restricciones, que no son más que sus propias creencias, vuelve a entrar a la casa de su padre. No como un sirviente, sino como alguien que celebra y disfruta la fiesta. Las leyes del universo no son punitivas, son causales. Y cuando rectificamos el uso incorrecto que hacemos de estas leyes, te prometo que revertiremos lo que vemos que ellas causan. Tu vida será tu voluntad en la medida en que te hayas adaptado a la naturaleza misma. Entonces ella te obedecerá. Nunca juegues con la mente divina, tratando de impresionar con tus pensamientos en una dirección y luego en otra. Puedes decir soy rico, soy abundante y no sé qué, y luego te cuesta gastar $5 de tu cartera. Esto solo demuestra nuestra ignorancia sobre las leyes. Jamás podremos impresionar con sugerencias contrarias al mismo tiempo. Tu lógica te dice que no puedes hacerlo. Estarías intentando servir a dos amos. Nuestra acción siempre refleja nuestra creencia en la limitación. Jamás podrás vivir bajo dos principios contrarios al mismo tiempo. Pero en el momento en que sepas lo que quieres y te adaptes a los principios universales, la ley se convertirá en tu humilde sirviente. El principio universal es que Dios es espíritu, pero también es sustancia. Dios es lo visible, pero también es lo invisible. Dios es lo manifestado y el pensamiento. Y mientras no seas capaz de ver que ambas cosas son una, seguirás intentando trabajar por tu cuenta, tratando de alcanzar una falsa libertad. Tienes acceso a todo lo que hay en la casa de tu padre, por pequeño que sea lo que necesitas. Hay un cuidado especial en eso, está ahí para ti. Puedes atraer de la casa del Padre todo lo que quieras, cuando quieras, con el propósito que desees. Y lo único que puede impedir que esto sea una verdad es tu propia ignorancia, creyendo que hay una separación. Permanece en la vida, porque así es como puedes dar frutos. Invierte tu pensamiento. Has estado creyendo que Dios es una cosa y que no puede ser otra. No hay diferencia entre lo pensado y su manifestación, ya que todo procede de la misma fuente. Jesús nunca dijo que su poder provenía de una naturaleza diferente a la tuya o a la mía. Dijo que si tú y yo aprendemos lo que Él enseña, haremos cosas aún mayores. No necesitas un intermediario para llegar al Padre, ya estás en el Padre. Pero tienes que comprenderlo. El Padre te ama, nos ama. El Padre es todo amor. Cuando el discípulo aprenda, será como su maestro. Toda la enseñanza de Jesús se puede resumir en esto: lo que eres en lo más profundo de tu ser es una concentración de Dios mismo. Y si vives en el reconocimiento de esta verdad, experimentarás la libertad. No puedes lograrlo mientras imagines que tú eres una cosa y Dios es otra.
Solo puedes hacerlo al reconocer que ambos son lo mismo, y que Dios, al ser infinito, solo puede encontrar un centro a través de ti. Abre tu mente. Saca las limitaciones de tu mente. No hay nada oculto que no te pueda ser revelado. La única forma de vivir esta verdad es dando por sentada esta verdad. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes, que su amor nos rodee, su gracia nos sostenga y su esperanza nos impulse hacia adelante. Y que en todo lo que hagamos, busquemos honrar a Dios y bendecir a los demás. Te invito a compartir esta información con tus seres queridos, para que entiendan la importancia de mantener en conexión con Dios. Si este tema te ha tocado, te invito a darle like y comentar tus pensamientos, los cuales son muy importantes para nosotros. Juntos podemos difundir la luz y la paz que hemos experimentado aquí hoy. Recuerda que, a través de tus acciones, puedes ser una fuente de inspiración y apoyo para los demás, al igual que Connie Méndez lo fue para muchos. Gracias por ser parte de esta comunidad espiritual y por contribuir a hacer del mundo un lugar más luminoso y amoroso. Que la luz de la verdad y el amor guíe tus días. Gracias de nuevo y que Dios te llene de bendiciones, salud y abundancia.